Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra materia de prácticas agrícolas. Eh, les recuerdo, bueno, antes de comenzar, me gustaría comentarles pues que en estos días ya les estaré subiendo la clase del lunes anterior. Por ahí no pude conectarme a la hora por temas de trabajo. Sin embargo, durante esta semana ya les estaré subiendo la clase del día anterior junto con esta también. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia. Para darles un poquito un repaso, recordemos que ya hemos visto ciertos temas importantes en cuanto a las prácticas agrícolas. Ya hemos visto cómo hay prácticas agrícolas tradicionales, que pues, son precisamente prácticas que se han utilizado desde hace mucho tiempo, ya hemos visto que este tipo de prácticas las realizan más que nada pequeños agricultores, pues considerando que estas prácticas precisamente provienen de pequeños agricultores, que son prácticas que se han ido pasando por los años de generación en generación. También recordemos pues que hay otro tipo de prácticas que son más modernas, que estas ya son empleadas más que nada por empresas que quieren producir a gran escala. Este tipo de prácticas tiene obviamente la ventaja de que se produce a gran escala. Sin embargo, recordemos que también estas prácticas pues generan una contaminación al medio ambiente en general, no solamente al suelo, sino también al agua, incluso en ocasiones al aire, por el tipo de fertilizantes que se utilizan y por los químicos que se utilizan en este tipo de agricultura. Y también veíamos también un poquito el tema de las prácticas agrícolas sustentables, que también se valen de ciertos conocimientos científicos, se valen de tecnología, que ayudan a que la producción también sea eficiente, que no genere, bueno, más bien en este caso se genera un costo un poquito más alto por el hecho de que se utilizan ciertos productos y ciertas tecnologías para llevar a cabo este tipo de prácticas, pero el gran beneficio de estas prácticas es que precisamente son más amigables para el medio ambiente. Y pues también que este tipo de prácticas son o lo que buscan es garantizar la protección y el cuidado del medio ambiente precisamente para que futuras generaciones puedan aplicarlas. Y también hemos visto ya ejemplos de empresas que utilizan este tipo de prácticas. Vimos también las empresas que utilizan las prácticas modernas. Y el día de hoy ya vamos a enfocarnos ahora sí en un tema que es un poco diferente, pero que también es relevante y forma parte de las prácticas agrícolas. Ahora vamos a enfocarnos en la producción y en la germinación de cultivos. Vamos a ver las variedades, vamos a ver los criterios de selección, vamos a ver los factores específicos por especie. De hecho, si no mal recuerdo, también ya tuvimos una clase en donde hablamos de los factores que influyen en qué tipo de plantas, en qué frutas se van a desarrollar dependiendo de la zona climática, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la humedad. Todo eso también ya lo vimos. Bueno, eso también está un poco relacionado con este tema. Antes de comenzar o de compartir la pantalla para la presentación, eh, vamos nada más a precisar que entre los objetivos de esta clase está el comprender cómo la distribución geográfica influye en la producción de cultivos. También tenemos como objetivo analizar las distintas y diferentes tipos de variedades y sus características, el identificar los criterios esenciales para la selección de cultivos, examinar los factores específicos que afectan la germinación por especie y básicamente en estos 4 puntos resumimos el objetivo de la clase y también un poquito el tema. Vamos a comenzar como con todas las clases con una pequeña introducción. Vamos a ver la distribución geográfica de los cultivos. Vamos a ver también las variedades de cultivos y sus características. Vamos a ver los criterios de selección para la producción agrícola. Vamos a ver los factores específicos para la germinación por especie. Vamos a ver al final pues una pequeña conclusión como lo hacemos todas las clases. Dicho esto, únicamente denme oportunidad para compartir pantalla y comenzamos con esta clase.
Ok, creo que por ahí ya se alcanza a ver la presentación del día de hoy. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver estos 4 puntos importantes que pueden apreciar en la diapositiva, que son básicamente el objetivo de esta clase. Como les decía, vamos a explorar la relación entre clima, entre el suelo y los cultivos. Vamos a ver las técnicas de germinación y también la importancia de seleccionar variedades adecuadas. Eh, el día de hoy vamos a ver varios elementos que son clave para la producción agrícola eficiente, que van desde la distribución de cultivos eh, en diferentes regiones hasta factores específicos de germinación por especie. Vamos a comprender cómo la selección adecuada de variedades y las condiciones del entorno impactan en la productividad, que de hecho ya es algo que adelantábamos desde la clase anterior. La clase anterior ya veíamos un poco cómo estos factores influyen, bueno, en clases anteriores, veíamos cómo estos factores influyen para que una especie pueda desarrollarse correctamente en una determinada zona geográfica, que recordemos, decíamos, pues está influenciada el crecimiento de las de las distintas flores, de los distintos alimentos que se siembren. eh, el, eh, el éxito en su cultivo está influenciado por factores de clima, por factores de humedad, por factores también incluso de la luz solar, factores del suelo. Veíamos que el tipo de suelo también influye en qué tipo de plantas pueden crecer en ese lugar. Eh, y bueno, vamos a ver también eh, cómo todos estos factores impactan o impactan para que puedan desarrollarse correctamente las plantas. Vamos entonces a continuar con el siguiente punto, una vez que ya vimos un poquito la introducción a la presente clase, ya vimos los temas que se van a abordar y ya vimos algunos conceptos o elementos clave del tema del día de hoy. Como primer punto, ya para entrar así de lleno en el contenido de la clase, vamos a ver la distribución geográfica de los cultivos. Cada uno de los cultivos se adapta a condiciones climáticas y condiciones edáficas específicas. Por ejemplo, hay ciertos cultivos como el arroz que prosperan en climas húmedos, con suelos que están encharcados, mientras que el trigo prefiere otras zonas templadas, con suelos que son bien drenados. De hecho, esto también lo veíamos en en clases anteriores, que como les mencioné, existen suelos en los que es más fácil que crezcan y se desarrollen ciertos cultivos, debido a que hay algunos cultivos que requieren más o hay otros que requieren menos agua. Entonces, el arroz, como requiere de cierta humedad, pues es más fácil que crezca en suelos que están encharcados, en suelos que absorben mucha agua, pero que también no tienen una capacidad de drenaje, o que su capacidad de drenaje está disminuida, debido a que esto precisamente, el hecho de que retengan mucha agua y su capacidad de drenaje esté disminuida, pues tienen como consecuencia que precisamente se generen estos charcos y que cultivos como el arroz que requieren de esta humedad puedan desarrollarse en esos lugares. Por otro lado, decíamos, bueno, y también influye el hecho de la zona templada, que existe un clima que no sea ni muy caluroso ni muy frío. Y poníamos también el trigo, que decimos que prefiere también zonas templadas con suelos bien drenados, es decir, requiere de un clima que no sea ni muy caluroso ni tampoco muy frío, que sea un clima que esté equilibrado en cuanto a calor y el frío.
y con suelos bien drenados, es decir, que sí absorben agua, pero que tienen una capacidad de drenaje superior. Con capacidad de drenaje me refiero a que absorban agua, pero que desechen la que no necesitan. Entonces, el trigo, en consecuencia, por lo que podemos ver en esta diapositiva, pues el trigo es una planta, es un cultivo que no requiere de mucha agua. Evidentemente la requiere, pero no requiere de tanta como el arroz, por ejemplo. Eh, Hay otros factores que determinan la distribución, como podemos verlo ahí en la diapositiva. Entre estos factores están el clima. Recordemos que, de hecho, ya lo vimos, el clima está o consiste o elementos que forman parte del clima son la temperatura, la precipitación y también la humedad relativa. Ejemplo de ello, pues ya lo vimos en el ejemplo del arroz y el trigo. También otros factores que determinan la distribución son el tipo de suelo, la disponibilidad de nutrientes, otros factores socioeconómicos y demanda del mercado también influyen. También existen otros factores que son, bueno, en este caso la demanda del mercado y los factores socioeconómicos son factores que ya no están encaminados a algo del medio ambiente, por ejemplo, porque no se trata de la temperatura del medio ambiente, no se trata del suelo, no se trata de la humedad, más bien son factores relacionados con la sociedad precisamente. Son factores que determina la demanda del mercado, es decir, lo que la gente quiere consumir o lo que la gente normalmente consume en un determinado lugar. Es un ejemplo de esto podría ser aquí en México, en donde consumimos ciertos alimentos en específico. Entre estos alimentos, pues ya sabemos los básicos, chile, tomate, cebolla, ese tipo de alimentos. Entonces, evidentemente hay una demanda en el mercado mayor de ese tipo de alimentos y en consecuencia, pues lo que más va a imperar o el alimento que va a imperar en México, en el país, pues es ese tipo de alimentos porque son los que la gente demanda y son los que se va a buscar cultivar o en caso de que las condiciones no lo permitan, pues son los alimentos que se va a buscar y que se va a buscar importar. Ejemplos de esta distribución, además de los que ya dimos del arroz y del trigo, podemos ver ahí en la diapositiva ejemplos de distribución como la soja, que predomina en Estados Unidos, en Brasil y Argentina, el arroz que se cultiva en China, India y el sudeste asiático, y trigo, pues principalmente en Canadá, en Rusia y en Estados Unidos. Como siguiente punto tenemos las variedades de cultivos y sus características. Aquí es necesario agregar que las variedades de cultivos han evolucionado gracias a la investigación agrícola. Hay varias instituciones que han desarrollado trigos resistentes a las sequías, mientras que compañías como Monsanto pues han mejorado también el maíz híbrido. En este caso, es importante señalar que son cultivos, que son plantas que normalmente no se desarrollarían en ciertas superficies o en ciertos climas. Sin embargo, gracias a estos avances científicos, a diferentes avances también incluso tecnológicos, pues es posible que ciertos cultivos sean desarrollados y que se produzcan en climas o en superficies, en zonas en donde normalmente no se hubieran desarrollado. Pero bueno, esto aquí ya interfiere precisamente la mano del ser humano. Ya no es meramente por las condiciones en donde se desarrolla esta planta, sino que el mismo ser humano ayuda a desarrollar plantas, perdón, que puedan crecer en otras zonas que puedan crecer bajo
bajo otras condiciones, o en ocasiones incluso el ser humano pues genera esas condiciones para que pueda crecer en ese lugar la planta. También vemos que hay clasificación de cultivos según su uso. Estos pueden ser cereales como el trigo, el maíz, el arroz, perdón. Están las oleaginosas, que son la soja, el girasol, la palma, las hortalizas y las frutales, que son el tomate, la manzana, el plátano. Y pues también hay ejemplos de estas que son variedades mejoradas. Por ejemplo, el maíz híbrido resistente a plagas. También hay arroz de alto rendimiento que aumenta la producción del arroz eh, en un menor tiempo y también pues aumenta en cantidad la producción. Y por otro lado tenemos el trigo con resistencia a sequías que ya no requiere pues precisamente de que tenga tanta agua para poder desarrollarse. Antes de comenzar con el siguiente punto, que son los criterios de selección para la producción agrícola, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Todo bien? Si no existe ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente punto. Ya les adelantaba que el siguiente punto son los criterios para la selección, perdón, criterios de selección para la producción agrícola. Es lo que podemos ver aquí en la diapositiva. Respecto a este punto, hay que agregar que el éxito de un cultivo depende de su adaptación al entorno y también de su viabilidad comercial. Por ejemplo, el aguacate en Michoacán prospera debido a su clima, pero también por su alta demanda en las exportaciones. Es lo que ya les adelantaba en diapositivas anteriores. No influye únicamente el clima que existe en un determinado lugar, no influye nada más la superficie, no influye nada más la humedad, ese tipo de cosas que son inherentes al medio ambiente y que son naturales, por así decirlo. No es el único determinante para saber qué tipo de cultivos se van a sembrar en un determinado lugar. También es determinante qué tipo de productos se consumen en un determinado país. Obviamente no es, por así decirlo, el único detonante o el único determinante, pero sí influye en esto también, porque de nada le serviría a los países el generar productos que no se van a consumir, salvo que sean productos que estén pensados para exportar únicamente. Pero bueno, creo que eso generaría muchas pérdidas para muchos países. Salvo, bueno, hay algunos ejemplos de economías que generan productos a gran escala para exportarlos únicamente. Eso sí llega a ocurrir, pero el criterio hablando de la producción agrícola, el criterio de selección es que además de que sea fácil de prosperar dentro de un territorio, pues también que haya una demanda respecto a ese producto. Eh, y evidentemente, pues también influye el tema de las exportaciones, no nada más influye el hecho de que se vaya a consumir dentro de un determinado país, sino también un determinante es si ese producto se puede exportar a otros países, si se puede vender a otros países. Esto pues para ampliar precisamente el mercado, los, eh, los países normalmente buscan no nada más consumir sus propios productos ellos, sino que buscan también eh, exportar esos productos para expandir su mercado y pues para generar una mayor ganancia. Ejemplos de esto, ejemplos de selección, encontramos la producción de aguacate en Michoacán por su clima ideal, como ya lo mencionamos, y también la soja transgénica en Argentina por su resistencia a herbicidas. Como siguiente punto tenemos los factores específicos para la germinación por especie. Cada cultivo tiene ciertos requisitos particulares para una germinación exitosa, mientras que el trigo, perdón, se adapta
a bajas temperaturas. El frijol, por su lado, necesita de ciertos suelos cálidos. eh, Hay varios factores que influyen en el crecimiento. De hecho, como pues ya los hemos estado mencionando a lo largo de esta clase, también entre estos factores encontramos la temperatura óptima y también la disponibilidad de agua. También influyen la calidad de la semilla, también la profundidad de la siembra. Ejemplos específicos de ello los encontramos en el trigo, que requiere de temperaturas frescas y luz solar directa, que eso también decíamos es un determinante porque también la luz solar afecta al proceso de la fotosíntesis y entre más luz solar hay, pues más rápido se hace este proceso y con mayor facilidad. Y hay plantas que precisamente requieren de una mayor luz solar para poder llevar a cabo este proceso de una manera más acelerada, pero también de una manera más eficiente. Otro ejemplo es el frijol, que ya decíamos necesita suelos bien drenados y temperaturas cálidas, es decir, no requiere de suelos que no tengan una gran absorción de agua y que tengan un buen sistema de drenaje, una característica de drenaje de agua, pero también requiere que haya temperaturas cálidas. Es decir, estos dos factores en su conjunto generan las condiciones idóneas para que el agua pueda, perdón, para que el frijol pueda germinar. Y por último, también tenemos como ejemplo el tomate, que germina mejor en sustratos ligeros con una humedad que está más controlada. Antes de cerrar con esta clase, porque ya la que sigue es la última diapositiva, me gustaría preguntarles si hasta aquí existe alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar entonces ya con la última diapositiva para ir cerrando ya con esta clase. Ya como conclusión, pues vamos a resumir los temas que tratamos durante la clase del día de hoy. El día de hoy vimos la importancia de la distribución geográfica en la producción agrícola. Ya vimos cómo influyen todos estos factores que existen dentro de una determinada zona geográfica. Ya vimos por qué ciertas plantas se desarrollan más en algunos países y menos en otros, porque influye el suelo de ese país, influye la humedad, influye el clima, todo este tipo de cosas, influye la luz solar. De hecho, en México por eso existe una variedad muy alta de plantas, porque en México contamos con varios climas. Eh, Contamos con diversas zonas geográficas también que tienen características específicas y estas características específicas permiten que se desarrollen diferentes plantas. Y por último, luego también vimos entre los temas, vimos las diferencias entre las variedades y los criterios de selección de cultivos y vimos los factores específicos que afectan a la germinación. Entonces, bueno, básicamente con esto resumimos todo lo que vimos el día de hoy y aquí cabe mencionar, un momento, adelante. Bueno, sí, está bien. Sí, yo sé, Francisco Arias. Y bueno, prácticamente entonces con eso terminamos. Antes de cerrar con la clase, nada más me gustaría recordarles que el examen lo tenemos ya esta semana. Bueno, toda la siguiente semana es completa de examen. De hecho, si no estoy equivocado, no habrá una clase la siguiente semana porque es para su examen parcial, pero el examen va a estar disponible desde el 14 de febrero, desde el viernes, para que ustedes puedan contestarlo hasta el martes 26 de febrero de 2025 a las 23:59 horas. Hasta ese momento va a estar abierto su examen
Básicamente, pues trata de todos los temas que hemos visto durante nuestras sesiones. Y bueno, pues les recomiendo que tomen el tiempo adecuado para presentar cada uno de sus exámenes. Recuerden que tienen toda, pues más de una semana incluso, porque va a estar el viernes y se va a cerrar hasta el 26. Entonces, pues considero que es un buen tiempo para que ustedes puedan contestar con calma su examen y para que puedan pues responderlo ahí correctamente. Dicho esto, pues les deseo mucho éxito a todos y a todas en su examen y les agradezco mucho su atención. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.